voltaje fijo. En la hipótesis número 1 del objetivo 1 es que al mantener la resistencia constante en el circuito, entonces al aumentar el voltaje aplicado, la corriente aumentará de manera proporcional. Y de forma inversa, si lo vemos de forma inversa, si el voltaje disminuye, la corriente también disminuirá en la misma proporción. Y en la hipótesis 2, si el voltaje aplicado permanece constante, entonces aumentará la resistencia, la corriente disminuirá de manera inversamente proporcional. Y de forma inversa también, entonces la resistencia disminuye y la corriente aumentará. En las variables tenemos el voltaje, ya que variamos el voltaje en uno de los objetivos o de las pruebas, también la corriente eléctrica y la resistencia. La relación entre la corriente eléctrica y el voltaje. Coloqué lo que es el circuito que utilicé para dar como un pequeño vistazo, ya que lo hicimos también en forma presencial, y aquí tenemos la imagen de cómo lo hicimos en forma presencial para recoger los datos, y la imagen en forma virtual también, como para que se viera más claro cómo fue que sucedió. También podemos ingresar al link del circuito y podemos observarlo aquí, cómo sucede, cómo fue que fuimos recogiendo los datos al variar lo que era el voltaje. Aquí sería donde se varía lo que es el voltaje, como ejemplo, y podemos ver cómo varían la resistencia La corriente. y la corriente. Sí, porque la resistencia no la variaste, nada más variaste Cierto, el la voltaje. corriente. Exacto. Sí, está muy bien. Y qué bueno que me pusiste el enlace y por eso les abrí una actividad donde podían meter todas esos circuitos. No sé si lo metiste ahí en esa actividad de Tinkercad, porque la idea es eso, que yo pudiera meterme a la actividad y verificar que funcionara el simulador. Está muy bien. ¿Qué más? Me fue. Sí, no importa. Creo que ya llegó ahí Loaiza. Buenas tardes. Hola, hola. Estamos aquí en el circuito. Ajá. Luego tenemos lo que son la tabla de datos que utilizamos para hacer el siguiente gráfico que vamos a mostrar a continuación. Tenemos la ley de Ohm y los cálculos de cómo lo realizamos, que teníamos para encontrar la corriente 1. Tenemos lo que es el voltaje y la resistencia, el valor de la resistencia para encontrar lo que sería la corriente en amperes. Y así recolectamos cada uno de los datos obtenidos aquí en la tabla. Y aquí podemos observar cómo va variando los voltajes y cómo también varía lo que es la resistencia, que a medida que el voltaje la corriente. Acuérdate que ahí tenías la resistencia fija, variabas el voltaje y medías corriente, así que la resistencia no se cambiaba. Ajá, es que dice que cómo variaba la resistencia y la corriente. Lo rosadito es la corriente, la I. Ajá. A medida a medida que observas aumentamos nada el más voltaje. Exacto. Que a medida que aumentamos el voltaje, aumenta también lo que aumenta la corriente. Ajá. Eso mismo, míralo acá en el modelo matemático, porque hay que observar el comportamiento en la tabla y el comportamiento en el modelo matemático. Es un modelo matemático que está de la misma forma en que me imagino graficaste, colocando a la I, como quien dice, despejada, y cuando la tenemos despejada significa que esa es la variable que va a ir en el eje de las Y en la gráfica, y en el eje de las X, entonces,
¿qué variable colocaste, la V o la R? La V. Exacto, entonces significa que la pendiente ya te está diciendo esta relación que tienes aquí, que la pendiente te va a dar 1 entre R, porque la pendiente es lo que está antes del voltaje. Y antes del voltaje que tenemos 1 entre R. Y como tú pusiste aquí abajo R fija, la Ajá. pendiente de tu gráfica debe ser el inverso de 1000. ¿Y cuánto es el inverso de 1000? ¿Tiene alguien calculadora por ahí? Para que ahora lo verifiquemos en la gráfica. Me imagino que le pusiste la ecuación, ¿no? Para que podamos Sí. verificar eso. Así que vamos a verificar eso para ver entonces 1000, el inverso de eso, ¿dónde está mi inverso? Ok. Exacto, eso mismo es. Y ya ahí se ve la relación igualita a la que tienes allá arriba. Sí. Explícanos entonces allí qué modelo de ajuste. El ajuste es la línea que une todos los puntitos de la gráfica. Ujú. ¿Cuál usaste? ¿Potencial, exponencial, lineal? La lineal. Utilicé la lineal. Exacto. Entonces, ¿quién les dice a ustedes qué ajuste utilizar? El modelo matemático. Como lo vimos hace un momentito en la diapositiva anterior, regrésala un momentito esa. En este modelo matemático y ya ese de inmediato les da visos de qué tipo de ajuste usar. Esto es un modelo lineal, y igual a mx. Eso es lo que Ujú. ustedes tienen aquí. Y eso fue lo que discutimos ese día en el salón cuando se los expliqué allá. Cosa que la M es 1 entre R y la X es el voltaje, que es lo que pudiste variar tanto en el circuito de Tinkercad como en el circuito que hicimos allá en el salón, Ajá. las clases pasadas. Así que el modelo matemático, siempre que se trata de una investigación de verificar una ley ya establecida, uno se basa en el modelo matemático existente y que usted muy bien explicó aquí, Yasmara. Sí, oye, ya se me confundió un momentito con Jessica. Yasmara lo explicó desde el inicio y eso es buscar el estado del arte o teoría que hay del el fenómeno que uno está estudiando. Así que de aquí ya uno inmediatamente dice, bueno, yo debo ajustar estos puntos con un modelo lineal. Muy bien, puedes continuar ahora sí, Yasmara. Y fíjense que como, y la otra cosa, veo que sacaste los datos experimentales de la simulación directa, ¿no? De la parte cuando lo hicimos allí presencial con el circuito en vivo, no No, sacaste datos. los datos yo los saqué del presencial. El virtual solamente coloqué fue la imagen, Ah, bueno, como entonces ejemplo. se comportó perfecto ese experimento, porque pareciera que fueran los datos del, No, ¿cómo se porque llama? en el Del simulador simulador. solamente dan números exactos, como 1, 2, 3. Entonces, en las en las resistencias no daba números exactos. Porque aquí usaste una resistencia de 1 kiloohmio. Ajá, Y, sí. y cuando medían corriente, entonces eh, el mismo multímetro presencial se ajustaba a esos valores tan pequeñitos y los podían medir ahí con el multímetro ese amarillito que sé que nos prestan allá en física, porque son bien pequeñitos, mira que
0.0015, No, sí 0.00. daba eso 00. Ok, bueno, te salió perfecto. Qué bueno. Bien, esa es la primera parte. Estudio de cómo varía la corriente con el voltaje para una resistencia fija. Muy bien, Profe, pero vamos a en ver. algunos Ajá. puntos, vamos a suponer que en la I1 había unos valores que se daban exactos, otros no, otros yo lo calculaba directo. Ah, es que Para que tú calculaste los datos, tú los sí, calculaste. con los valores Ah, que utilizamos en el laboratorio. yo quería que los midiera, porque, Pero sí daban eso, profe. ajá, Pero no, eh, solamente que acababa un decimal más, como exacto, para es que no que, dieran así sí, todo igual, a veces en algunos. Como por ejemplo este que era de que 0.009. Este también daba casi lo mismo y haciéndolo manual, o sea, solamente con los datos, sí me daban los decimales y se veía la diferencia. exacto. Es que son dos tipos de medidas. Uno mide con el instrumento, que sería el multímetro amarillo ese que tenemos allá en física, y eso se llama medida directa. Y cuando uno mide así como midió Yasmara, esto se llama medida indirecta porque estamos ya usando lo que se supone íbamos a buscar, que es la ley de Ohm. Estamos usando ese modelo matemático para hacer la división entre el voltaje utilizado y la resistencia. No está, eso no está mal, es correcto hacerlo, pero lo ideal, como dice ella misma, es que se midiera como lo hizo, pero cuando lo hacemos manual, la medida directa con el multímetro, puede que la diferencia entre una medida y la otra casi ni se vea en la forma directa con el multímetro. Porque si usted redondea 0,009, si usted redondea eso, eso da 0,01. Entonces, prácticamente esa medida no la hace el instrumento de medida en forma directa, pero sí lo podemos obtener aquí con el cálculo. Así que depende de si ya usted tiene el modelo que supuestamente va a verificar el modelo matemático, que en este caso es la ley de Ohm, porque va a haber investigaciones en las que no tenemos el modelo matemático y simplemente lo tenemos que, como quien dice, adivinar si es un ajuste lineal, si es un ajuste potencial. Pero en este caso, pues, entre I y V, corriente y voltaje, sí se ve claramente en la ley de Ohm que todos manejamos, que es un modelo lineal. Muy bien, seguimos adelante, Yasmara, con la otra fase. Relación entre corriente y resistencia. En este también recogimos los datos de forma presencial. Y coloqué el ejemplo del circuito, solamente que varía lo que sería la resistencia, el valor de la resistencia. Tenemos el valor de cada una de las resistencias, pero lo tenemos en kiloohmios, pero lo pasé a ohmios para poder que el gráfico nos diera. O los cálculos también, para poder verificarlo. Exacto, está bien. Y según Allí de nuevo, los... de nuevo observo que sacaste el valor de las corrientes con el cálculo. Ah, Sí, todas son medidas indirectas con el cálculo o el uso de la ley de Ohm. ajá. Y con la resistencia que utilizamos en el laboratorio. Exacto. Estos valores Aquí son de sí, la resistencia que habíamos utilizado en el laboratorio sí, y el porque valor de la fuente. exacto, sí me acuerdo
que las resistencias en Tinkercad sí son números enteros, 1, 2, 3, y los demás no nos dejarán mentir. Y estas sí son valores de los que ustedes midieron con el multímetro, este amarillito en forma directa, en las que le ponían la salida roja y la salida negra del multímetro, los ganchitos en las patitas izquierda y derecha de las resistencias. Y se nota que no son resistencias del Tinkercad porque no son números enteros. Pero usaste lo que vuelvo y veo es que hiciste todos los cálculos exactos y no lo mediste con el amperímetro conectado en serie. Eso sería bueno que lo arreglaras para que yo pueda hasta cierto punto poder ponerte todos los puntos, por lo menos en Tinkercad, porque ya no vamos a regresar a hacer ese mismo trabajo experimental, por lo menos en Tinkercad que yo vea que para cada uno de estos valores, bueno, pero eso es un problema, porque como no tenemos estas resistencias aquí que tienes allí, no las tenemos en Tinkercad, no hay 0,9, no hay 1,8, sino que son valores enteros, lo que hay allá sería un poco difícil, pero por lo menos una muestra de cómo conectarías el amperímetro para que mida la corriente a través de una sola resistencia en el circuito en Tinkercad. Porque... No, sí, yo lo había agregado, profe. Ah, sí, exacto. Sí. Sí, ahí él nos lleva al Tinkercad. Exacto, así mismo es. Con el voltaje fijo que era 9. Exacto. Cosa que allí tú puedes ir variando nada más que tu resistencia aquí. Ajá, aquí no sé de cuánto. variaba era lo que era la resistencia. Y ahí se podían notar los cambios Exacto. de la Así mismo corriente. ese es el circuito que necesitamos. Nada más que ahora, exacto, ese es para la primera fase de esa parte de ley de Ohm. Al variar la resistencia, entonces vas variando con un voltaje fijo, vas variando entonces La la resistencia. resistencia y con eso cambia entonces la corriente. Y está bien, Sí, yo la igual había resistencia, puesto el ejemplo. exacto. La resistencia está en kilo ohmio, así que la corriente debe salir en milivolt. Mili es 10 a la menos 3. La corriente es miliamper, que diga. Ajá, se te fue al inicio. Esa imagen me gusta mucho de la corriente. Y aquí está el gráfico de lo que sería la corriente eléctrica y la resistencia, la variación de la resistencia. Ajá. ¿Y esa es una función lineal o una función de qué tipo? Potencial. Exacto. Potencial. ¿Y cómo sabemos que es potencial? Porque hace un momento tú tenías la ecuación I igual a voltaje entre resistencia. Mantenías el voltaje fijo, así que ese es un parámetro que debe estar por allí, que era 9 voltios, así que debe ser este parámetro que está allí, el de 0,009. Déjame ver cómo pusiste. Aquí en el eje de las X, dice que esas son tus resistencias. Y las resistencias están, la variable es R mayúscula, y lo que debe ir dentro del paréntesis es kilo ohm, no kilo R. Kilo ohm, que es esa letra Sí, es que omega. no me salía y lo usé. Después la Sí, arreglo. sí, exacto. Que todo eso nos sirve para que sepan qué arreglar, cosa que eso lo presentan la próxima clase. La próxima clase sí es presencial porque tengo que ir a hacer unas cuestiones en la universidad.
y ahí tienes que arreglar eso. Entonces, es kilo ohm lo que va en el eje de las X, y obviamente entonces el valor del parámetro este que tienes aquí al inicio es la pendiente de esta ecuación, de esta gráfica, mejor dicho, pero hay que pasarla a hoja doblemente logarítmica. Yo creo que eso no se los he enseñado, pero bueno, no importa. Y la pendiente es entonces, sería la potencia en la cual está elevado esta R que está en la ecuación, que dice R a la menos 0,993, esa es la pendiente, y se busca, como lo aprendieron ustedes en algún momento de bachiller en ciencias, logaritmo de y2 menos logaritmo de y1 entre logaritmo de x2 menos logaritmo de x1, pero eso ya lo hace automáticamente el Excel, y por eso ya lo obtienen así. Y si se redondea, esto es a la menos 1, que es el mismo modelo matemático que ustedes tienen allí o que tenía Yasmara, de que I es igual a V entre R, donde R es exacto, donde R está en el denominador, y si yo lo subo al numerador, quedaría I igual a V R a la menos 1, que es lo mismo que obtuvo experimentalmente en su gráfica. Así que concuerda con lo que esperamos. Así que la única crítica que tendría es eso, porque no hiciste la medida presencial de las corrientes, pero la sacó de forma indirecta con el modelo matemático de la ley de Ohm. Pero hay muchas investigaciones en las que usted no va a tener el modelo matemático y lo está buscando, porque estas son investigaciones de verificación de los temas que estamos dando, pero no se sabe si ustedes en algún momento hacen alguna investigación en donde no se conoce el modelo matemático y ustedes lo tienen que encontrar. Así que puede que se dé eso en algún momento de sus vidas como investigadores de química. Así que para que sepan que en ese caso no hay modelo matemático en donde usted pueda sacar en forma indirecta datos para una gráfica, por ejemplo, como hizo aquí Yasmara. Así que esos son detallitos que hay que tener cuidado para alguna investigación que usted haga en el futuro en donde no se conozca o verifique una ley como lo estamos haciendo aquí. Pero está muy bien, Yasmara. Todo lo que has hecho te salió muy bien, con ese único dolor que no mediste la corriente en forma directa con un multímetro allá. Pero sí lo hizo pues en el Tinkercad. Muy bien. ¿Alguna pregunta, Entonces, muchachos? ¿qué tendría que arreglar? Lo hago mejor entonces directo con el simulador. Es que sí, exacto. Para que, o por lo menos que verifiques un par de estos que sacaste así en forma indirecta con la ecuación, que verifiques que por lo menos para la resistencia de 0,9 kilo ohm con un voltaje fijo de 9 voltios, para la resistencia de 0,9, que eso es lo que te digo, no lo vas a poder verificar en el Tinkercad, porque el Tinkercad no tiene estas resistencias que sí las teníamos en forma directa, en forma física allá en el laboratorio. Eso fue el fallo que siento que hubo. No siento, lo pienso, porque acá no venimos a sentir, sino a pensar. Estos valores de resistencia no los vas a poder encontrar allá en el Tinkercad. 1,8, 2,4, 2,9, 3,5, 7, eso no está allí. Allá hay valores enteros de resistencia. O no sé si uno puede manipular poniendo puntos decimales allá, tendrías que verificar. Y colocando entonces el amperímetro en serie con la resistencia, como lo tenías en una de esas capturas que tenías por allí para la primera parte de la experiencia. No, yo lo iba Eso a es, colocar directo con las resistencias que salían en el simulador.
exacto, que eso no se puede manipular y cambiar a estos valores que están aquí, que es un poco, pero puedes hacerlo así, pues. Esta segunda parte, hacerlo todo en forma, con el Tinkercad, con las resistencias que salen en ese simulador, pues, que no son cambiables así como tenemos estas acá. Pero el resto está muy bien todo. Sí. Muy bien, Yasmara, gracias. Ya esa es una de las partes. Ahora viene La conclusión, las profe. conclusiones, exacto. Dice la primera, que al mantener la resistencia constante en el circuito e ir aumentando lo que es el voltaje, la corriente aumenta de manera proporcional. Y de forma inversa, al disminuir el voltaje, la corriente disminuyó en la misma proporción. Con esta podemos observar claramente que la relación entre la corriente y el voltaje. Y en Pero la hay conclusión que 2, hablar, en esa parte hay que hablar, podemos observar la relación entre la corriente y el voltaje, que es directamente proporcional, una función lineal directamente proporcional. Eso hay que agregarlo allí. y el mantener el voltaje constante cuando aumentamos la resistencia, la corriente disminuye de manera inversamente proporcional. Exacto, Eh, sí. Yo diría que para quitar palabras y ser lo más directo que se pueda, ya en la conclusión número 2, donde dice inversamente proporcional, ya hasta hasta allí lo ahí. dejas, porque escribir lo que escribiste abajo es volver a ser redundante, eso no se necesita. Lo mismo en la conclusión 1. Ajá. Sí, no tienes que decir que si una aumenta, la otra aumenta, y si la otra disminuye, no. Tú nada más que vas directo. Al mantener constante la resistencia en el circuito e ir, no, hasta puedes resumir esta conclusión 1. Al mantener la resistencia constante en el circuito, al aumentar el voltaje, también la corriente aumenta, lo que nos dice que hay una relación directa, una función lineal directamente proporcional entre el voltaje y la corriente. No tienes que decir si otra aumenta, la otra disminuye, no. Hablas de la función lineal directamente proporcional. Y acá hay una relación potencial inversamente proporcional entre la corriente y la resistencia en la conclusión 2, porque ya tenemos que dejar de ser redundantes porque somos docentes y somos químicos y ya tenemos que demostrar un nivel de madurez de resumir hasta en las conclusiones. No hay que decir tantos detalles, sino que hablar de los modelos matemáticos y de las funciones que hay entre una variable y la otra. Es lo que te podría decir. Tú oyes de nuevo esta grabación para que veas que no es necesario describir si una sube, la otra sube, etc. Muy bien. Yo creo que aquí mismo siguen las otras diapositivas de Lower y de Loaiza. Muy bien, Yasmara, arregla lo que te he solicitado y me lo enseñas la próxima clase. Sí, profe. Gracias. Muy completo lo que hizo Yasmara. Eh, Ajá, ¿quién viene? yo, profe. Ok. Aunque son miembros del grupo, a cada uno le tocó una partecita, un tipo de estudio que hizo, así que dice que viene Loaiza. Ah, mira, Loaiza es Jiménez, no sabía que también era sobrino mío. Voy, profe. Estoy entrando en él. Ujú. Lo malo de esto es que cuando uno sale se regresa a la primera.
Sí, es que ustedes no me hicieron caso. ¿Usaron Genially? Sí. ¿Hicieron infografía? No. Una infografía es, si ustedes se meten plantillas de infografía, es una sola diapositiva en donde va a tener N botones allí que usted puede editar y poner videos, poner figuras, poner teoría, con enlaces que usted va a ir subiendo a esa infografía, porque si no volvieron a usar Canva, volvieron a usar PowerPoint y la idea no era esa. Y ustedes están viendo cuáles son las desventajas. Desventajas, tengo que regresar hasta la primera diapositiva y después avanzar hasta la diapositiva que es la mía. Si hubiera sido una infografía, es una sola, es como tener un tablero. Y en ese tablero pongo diferentes imágenes, diferentes teorías, pero bueno, no me hicieron caso. Pero está bien, dale, Mm, continúa, Loaiza. ok, yo les voy a hablar sobre las propiedades de los circuitos en serie. Bueno, una breve introducción es que los circuitos en serie, los componentes eléctricos están conectados uno tras otro en una sola línea, formando un único camino por el cual va a circular la corriente. Entonces, las propiedades que podemos estudiar o las que distinguen un circuito en serie vendrían siendo que tienen corriente constante, resistencia equivalente y que vendría siendo la suma pues de todas las resistencias y el voltaje que también vendría dándose por la suma de los voltajes en cada una de las resistencias que se verá más adelante, más explicativo en el diagrama. Ajá. Eh, exacto. Yo me hubiera conformado con que en vez de escribir, y ustedes mismos son testigos, los que ya son docentes, que al niño no le interesa leer tanto. Él quiere que tú le pongas una figurita. A algunos les gusta más la matemática, entonces con esa matemática, que es la siguiente diapositiva, allí ya tú resumes. Es que la matemática te ayuda a resumir y que no se vea tan cargado lo que quieres explicarles. Porque acuérdense que, ¿cuál es mi objetivo? Que usted tenga las bases en el caso dado de que el Meduca o la escuela privada lo nombre para que usted dé física y química, porque ellos sienten que nosotros somos la misma cosa. Claro que no lo es, pero usted debe estar preparado por cualquier cosa. Entonces, presentarle esto así lleno de letras a los peladitos, ¿usted qué cree que van a hacer? Usted sabe qué van a hacer. Van a mirar hacia el otro lado, al horizonte, a lo lejos, y van a decir, no, hombre, eso no es para mí. Pero si ya usted presenta cosas más interactivas en el sentido de que sea matemática, que ellos puedan ver y que sea fácil de distinguir, porque las propiedades que va a decirnos ahora Loaiza, que ya las leyó aquí, y que las tiene también escritas en matemática, es mucho más resumido. La matemática es mucho más resumido que poner estos puntos así en forma escrita. Ahora si puedes correr la siguiente diapositiva. Yo me quedaría con una sola. Pondría el circuito y pondría esto que has puesto aquí que dice características en esa Ok, introducción. Sí, para que sea más llamativo y que sea resumido. Ok, dinos cuál es el objetivo. bueno, para nosotros era un solo objetivo, que en este caso era validar las propiedades de los circuitos en serie, ¿no? Entonces, mi objetivo es comprender y analizar el comportamiento de los circuitos en serie mediante la identificación de sus propiedades clave, como la constancia de la corriente, la suma de voltaje y la dependencia de los componentes para aplicarlo en el diseño y resolución de problemas de circuitos eléctricos simples. Entonces, de este lado tenemos de manera resumida las características o por decirlo así, las fórmulas que vayamos a utilizar. En este caso, para la R equivalente, como lo mencioné antes, que viene siendo la suma de todas las resistencias, el voltaje, que también viene siendo la suma de las medidas de los voltajes en cada una de las resistencias, y
La corriente, que como vemos aquí, dice que I va a ser igual a I1, I2 y también a I3, ya que en los sistemas de los circuitos en serie, la corriente se mantiene constante. ¿Ves lo rápido y fluido que pudiste decir las características o propiedades que vas a verificar? Con ver las ecuaciones es sumamente rápido. Entonces, Es eso es lo que verdad. espera el chiquillo. Ah, ¿qué yo tengo que hacer para buscar la resistencia equivalente? Buscar la suma de la resistencia. Verificar que el voltaje de la fuente es igual a la suma de los voltajes y que la corriente va a ser la misma en todos los dispositivos. Ya, yo no tengo que leer tanta cosa, porque si no, menos me va a gustar la física y la química. Muy bien, la Eh, hipótesis. bueno, mi hipótesis es que si todos los componentes de un circuito en serie están correctamente conectados, entonces la corriente será constante en cada componente, mientras que el voltaje total será la suma de los voltajes en cada uno de ellos, y cualquier cambio en uno de los componentes, como una variación en su resistencia, va a afectar el voltaje individual en estos componentes, pero sin alterar la corriente total en el circuito. Bien, se ve compleja esa hipótesis, pero es que lo has resumido todo en un solo objetivo, así que debes tener una sola hipótesis. Está Ujú. bien, Ok. Las variables, bueno, el voltaje, la resistencia y la corriente eléctrica, ya que son las tres propiedades que vamos a estudiar en el circuito en serie. Y por aquí tengo un esquema del protoboard. Para nosotros también nos pidió de que anexáramos al, al sistema una bombilla. Eh, exacto. Dios mío, profesora, lo de Sí, que yo me he estoy viendo reventado una la cosa cara. que me tiene asustadita. Qué cosa. Sí, el esquema está muy bien, que se los da también el Tinkercad, pero estoy viendo que midieron hacia el voltaje, sí lo están midiendo en forma paralela con todas las resistencias, pero en el Ujú. bombillo midieron fue la corriente. En el bombillo Ajá. también tienen que ponerle un voltímetro entre las dos patitas que tiene el bombillo para que puedan demostrar, o puedas tú, pues que te toca esta parte, puedas demostrar que la suma de la resistencia, del voltaje que hay en el R1, la que hay en R2, más la del bombillo, te da los 9 voltios de la batería. Y Ok. hay que conectar un amperímetro entre cada uno de los dispositivos en serie, porque acuérdate que eso, como lo tienes aquí para el bombillo, está en serie entre una patita del bombillo y la fuente negativa. Ahí lo tienes en serie para medir corriente. Así que, ¿qué está faltando? Está faltando colocarle un voltímetro al bombillo. Las dos patitas del bombillo deben estar conectadas con el voltímetro. Y un amperímetro entre un dispositivo y el otro, entre R1 y R2, y entre R2 y el bombillo te está faltando colocar un amperímetro. Porque según el esquema que salió del Tinkercad, pues está bien conectado el circuito en serie. No sé si tienes alguna duda. Creo que no. Bien, porque si te das cuenta, si tú sumas 324 milivoltios más 649 milivoltios, eso nunca va a dar 9 voltios, porque ellos dos están con unos voltajes pequeñísimos comparados con la fuente, que es los 9 voltios de la batería. Ok, Así bueno, que, en la diapositiva siguiente tengo los cálculos. ajá, dele para ver, muéstremelo. Ajá, bueno, y aquí esto, si se da cuenta, hay como una cadenita. Para eso es un enlace al Tinkercad, de Al, verdad. Ajá, ¿me escucha, profe?
Hola, hola, ¿me ¿Me escuchan? escuchan, muchachos? No, es que Sí, tuve un pequeño bajón de voltaje acá y quedé desconectada. Tuve que conectarme a mi teléfono. Ahorita estoy sin red aquí, sin wifi en mi casa. Bien, ok. continuemos, Loaiza. Bien, entonces aquí tenemos una tabla de datos con los cálculos para la resistencia equivalente, su ecuación, los cálculos de la corriente total y los cálculos para el voltaje en cada resistencia y su voltaje total. Entonces, para la resistencia equivalente tenemos que la resistencia equivalente es igual a R1 más R2 más R3. Entonces, mi resistencia número uno, eh, vale o tiene un valor de 2 ohmios, la resistencia 2 de 4 y el bombillo, me reventé la cabeza tratando de buscar cómo sacarle la resistencia al bombillo. Entonces, lo que hice fue colocar un bombillo en la parte de abajo del protoboard. Nada más que aquí no lo puse. De A, B, C, D, coloqué de las resistencias y le puse un medidor de resistencia. Lo conecté a la fuente de la batería en serie y así pude, me salía que era el total de 58. El valor total de la resistencia era 58. Entonces le resté 6 y me quedó en 48. Perdón, era 54, Otra sí, forma, 54. está bien, pero otra forma hubiese sido que si hubieses conectado el amperímetro en serie en el circuito mismo, el amperímetro en serie para medir la corriente que le iba a atravesar a el bombillo, y también le conectabas un voltímetro en las dos patitas al bombillo, ya tendrías el voltaje y la corriente. Hacías esa división de voltaje entre corriente y ya tenías la Ajá, y así podía resistencia obtener, de. ajá, la resistencia. Exacto. Eso también Correcto. era otra forma. Pero está Ujú. bien, resolviste un problema, que por eso se los puse ahí el bombillo. Muy bien. Sí, yo después cuando vi ¿y cómo yo hago para conseguir el valor de la resistencia del bombillo si no me salía y yo tuve que investigar? Exacto, tuviste En- que encontrarlo, buscarlo. sí, Bien. bien, para el cálculo de la corriente total del circuito, tenemos la ecuación general de que voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia equivalente. Si hacemos un despeje, aquí la resistencia equivalente está multiplicando a la intensidad de corriente, así que pasaría dividiendo y nos queda entonces que la intensidad de corriente es igual al volumen entre la resistencia equivalente. Tenemos un voltaje Volumen que no, nos... voltaje. Voltaje, profe, voltaje. Exacto. Yo por eso mejor es que los químicos no nos pongan a la física. Tú no sabes si no te ponen o si te ponen. Bueno, tenemos que que el voltaje tenemos el valor de la batería que es 9 y nuestra resistencia equivalente que la calculamos anteriormente es 54 y eso nos da una intensidad de corriente de 0,16 que acá si se dan cuenta en el bombillo lo tenemos
como miliamperios, pero si lo transformamos a amperios, eso nos daría 0,16. Y esa intensidad de corriente, como decía una de las propiedades, obviamente debe ser las mismas en cada una de las otras resistencias. Pero sí necesito que lo conectes y me pongas una figura en donde eso esté demostrado con una captura. O bueno, con Ok, el enlace que yo lo pueda ir a ver allá ok, en está el bien. Tinkercad. Listo. Ajá. Entonces, los cálculos del voltaje, como les mencioné al principio, vendría dado por el voltaje total vendría dado por la suma de los voltajes en cada una de las resistencias. Entonces, para calcular el voltaje individual de cada una de las resistencias, tenemos la ecuación de que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por R, por el valor de la resistencia. En este caso, para V1, tenemos que la intensidad de corriente va a ser 0,16 por 2, ya que mi primera resistencia vale 2, eso nos da 0,32. Luego por 4, que vendría siendo la segunda resistencia, nos dio 0,66. Y luego por 48, que nos da 7,68. Y la suma de esos tres voltajes nos da 8,66, que para mí es bastante cercano a 9. No sé si te recuerda, profe, que cuando yo hice uno de los experimentos, ¿se acuerda que también cuando poníamos el multímetro no me daban 9 exacto, Exactito, sí. me, sino que me daba un poquito menos? Sí, sí, es Porque, cosa que es un poco extraña, pero bueno, eso es lo que da. Y lo chistoso es eso, que esto es con una simulación, porque si como tú fuera estuviste con la verdad, cuestión, exacto, exacto, que si fuera en físico, que tú no mm, tuviste en esos días que lo hicimos en físico, porque estabas con la cuestión de química en la cocina, en tu colegio, pero el haberlo hecho aquí en el simulador nos dice que también hay unos detalles, ¿no? Que uno yo no logro ver por qué no da exactito. Es una ujú, cosa como que extraña ahí. Ah, y aquí, a ver, exacto, ¿no? El 0,16. Sí, eso es lo que había que hacer si lo íbamos a hacer todo así entre simulador y cálculo. Y de nuevo queda que no es exactito los 9 voltios de la batería. yo no sé si es Pero que bueno, el Tinkercad mío está reducido no sé qué es lo que le pasa. exacto, Ya si la hay batería la alguna tengo resistencia, descargada. exacto, si hay alguna resistencia por ahí molestando y que se lleva Bueno, parte del voltaje. Bien, bueno, yo no coloqué una diapositiva de conclusión porque pensaba darla yo mismo, de que, bueno, a ok, través de este experimento pude constatar las propiedades que les había mencionado en un principio, por lo menos de que el R equivalente iba a ser igual a la suma de cada una de las resistencias, que la intensidad de corriente, bueno, me tocará poner los otros amperímetros, que es 0,16, solo que acá lo puse en amper y no en miliamperios, pero debe ser la misma, ¿verdad? En todas las otras resistencias, y que el voltaje total, pues, la sumatoria de todos esos voltajes de cada una de las resistencias tenía que darnos el voltaje total en este caso, de la batería, que era 9, pero bueno, aquí tenemos 8,6, bastante aproximado, si redondeamos 9. ok. Pues sí, necesito que coloques los amperímetros en R1 y en R2 y que le coloques el voltímetro al bombillo para que se verifique en el simulador los datos que has colocado aquí, que mediste indirectamente con las ecuaciones. Entonces, quiero que se verifique directamente con el multímetro que coloques en Tinkercad. Y ya con eso ya quedo satisfecha con que se cumplieron todas las partes de tu objetivo. Muy bien, Loaiza. Exacto. Gracias, profe. Bien. Y es importante, de nuevo, enfatizar que aunque uno esté complicado con otras cosas, pues
se está cumpliendo pues con lo que necesitamos en el curso y yo lo Sobrevi- felicito porque yo sé que so- no es fácil, no es fácil sobre, trabajar y seguir estudiando. Y lo sobreviviendo, sabemos papá, todos los, sobreviviendo. exacto, hay que sobrevivir y lo eso es lo que hay que hacer. Bueno, muchachos, muchas gracias. Aquí entonces nos está faltando la parte de Jessica Lower. ¿Estás por allí, Jessica? Jessica, ¿será que se le fue la...? Ah, ya, bien. Buenas tardes, profe. Sí estoy, pero Hola, es que querida. yo soy la parte negativa del grupo. No, que tú lo Profa, haces muy bien también. yo estoy Dígame. conectada de un teléfono celular. Y entonces, Yo sí te no lo sé, van a presentar. mi team, ¿No ves? diga. Que si no ves lo que tienes allí en la Sí, pantalla ahorita en el yo lo celular. veo, pero yo no puedo. No sé si los compañeros. Ay, Claro, Dale, claro yo que te lo está presento. exacto. bueno, a mí me correspondió, profa, yo no sé, yo voy a hablar, pero no sé, yo voy a darle. Me correspondía la parte de la propiedad de los circuitos en paralelo. Exacto. A ver, siguiente diapositiva. Ajá, aquí de nuevo te puedo decir lo mismo que le dije a Loaiza. Muy bien la figurita, pero en vez de tanta bla, bla, bla que me pusiste aquí, necesito que pongas cuáles son estas propiedades que caracterizan a este circuito, pero en forma matemática, que no haya tanta letra, porque acuérdate que la física, igual que la química, están muy ligadas matemáticamente a las variables, así que es mejor poner más ecuaciones junto con la figurita. A ver, en forma resumida, ¿qué dice esa introducción? Lower. Bueno, ahí había un poco de interrogantes acerca de los circuitos pues en paralelo, de cómo funcionan pues dentro de la casa o dentro del hogar. Yo lo puse como por curiosidad pues porque yo cuando me hablan de circuitos me acuerdo inmediatamente de los circuitos en serie, que lo veíamos nosotros con los foquitos navideños pues, y uno sabía que cuando se quemaba uno pues todo se quemaba. Entonces, Exacto. entramos en lo que es los circuitos en paralelo, que bueno, es una forma como más independiente del flujo de la corriente en el circuito. Y si se daña una bombilla o un foco, pues no afecta lo que es en los otros dispositivos, por decir así. Exacto. Eh, Es que como lo vemos aquí, y tú disculpa que te interrumpa porque como igual esto es entre clase y sustentación, como ajá, lo ves en esta misma figurita que tienes aquí, que está muy bien, la corriente tiene tres caminos. El camino de la R1, el camino de la R2 y el camino de la R3. Si la R1, que es un foquito, se quema, ¿qué va a hacer la corriente? Se va a ir por I2 o por I3. Entonces, como tú claro, dices, es una forma independiente, exacto. Muy bien. exactamente. Entonces, ahí decía que, bueno, era un tipo de circuito eléctrico en el que existen múltiples caminos, que es lo que usted acaba de decir, por lo que fluye la corriente eléctrica. Eh, Así se garantiza, pues, lo que es que si una vía se ve interrumpida o afectada, esta, pues, no, o sea, no se ve dañado, no se ve interrumpida el flujo de la corriente en el circuito total, por decirlo así. Exacto. Bueno, ahí con esta misma figurita, mi apreciada Lower, Ajá. dime cuál es tu objetivo con usar el circuito así en paralelo. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son las propiedades que tú quieres verificar? Bueno, ¿O tienes una? Ajá, según lo que dale, leí dale. de las propiedades era pues como que la suma, perdón,
cómo funcionaba pues la resistencia en el paso de la corriente. Ay, profe, yo no sé, porque yo no estoy muy clara en esto, ¿no? Pero igual tengo que hacerlo. Exacto. Como lo que yo vi, pues la resistencia, cómo regulaban pues el paso de la corriente en todas las redes del circuito. Ajá, y no vas a verificar algo en cuanto a la resistencia equivalente, en cuanto al voltaje que va a tener cada Bueno, resistor. tenía que, según la fórmula que nos puso ahí, tenía que ver pues el voltaje total de la fuente, que era igual al el de las resistencias que estaban en el circuito. Y también tenía que verificar la resistencia equivalente. Como Exacto, objetivo puse ahí comprender las propiedades o cómo funciona un circuito pues dentro de una red eléctrica en paralelo. exacto. Fue Aquí lo que- en esta parte, lo único que te falta es poner que el V1 es igual a V2 e igual a V3, Ajá, el porque voltaje de la la parte fuente. matemática es igual al Exacto. voltaje de la fuente, porque todos los dispositivos están en paralelo con la fuente. Sería lo único que tienes que arreglar en esta diapositiva. Ok. Bien, podemos avanzar, gracias, Loaiza. Se fue Jessica, se le desconectó. O me desconecté yo. ¿Ustedes sí me oyen a mí? Ya vino. Sí, profe. Ok, ya regresó Jessica. A ¿Me ver, ¿cuál es escuchan? tu hipótesis? Sí, ahora sí, Jessica. ¿Cuál es la Me hipótesis? cortó. Bien, Sí, al conectar un circuito en paralelo, la corriente eléctrica fluye de forma independiente en cada parte de la red, al punto de que si llega a ocurrir una falla, lo mismo que dije hace un rato, pues no afecta la diferencia de potencial o el voltaje entre los extremos del circuito. ok. Entonces, tu hipótesis es que cuando hablas de diferencia de potencial es lo mismo que voltaje, que el Ajá, voltaje va a ser el mismo y deberías como que redactar un poquito mejor en la hipótesis, ajá, que si tú lo que quieres es verificar las propiedades de los circuitos en paralelo, la hipótesis debería ser, bueno, se, se verificará que la resistencia equivalente va a ser ajá, igual a, como lo pusiste en la ecuación, a ajá. el inverso de la resistencia equivalente va a ser el inverso, la suma de los inversos de las resistencias, que el voltaje será el mismo en cada resistencia. Lo mismo que Y decía la que, ecuación, entonces. exacto, lo mismo que decía la ecuación, esa es tu hipótesis, eso es lo que se va a cumplir. Ok, O si quieres la pones en negativo para que el resultado sea el que ya sabemos que va a ocurrir. Es ok, así como se presenta esa parte. ok. Bueno. Bien, dentro de las variables que tenemos, igual que los compañeros, pues estamos viendo el comportamiento del voltaje, la resistencia y la corriente eléctrica dentro del Exacto, circuito. son las mismas. Bien. Bien, este fue el circuito que yo estuve haciendo en el simulador la clase anterior, profa. Ajá. No puse ningún link que me lleve a él, pero ahí está cuando está apagado, está encendido. Ahí están pues los multímetros con el voltaje, que el de la batería es 9, pero a mí me señalaba 8.72, pero asumo yo que es por las resistencias, ¿no? Sí, es que tenemos que lo mismo que le pasaba a Loaiza, Ujú. no sabemos dónde se nos va parte de ese voltaje y es extraño porque debería dar la suma de los tres dispositivos en voltaje, en corriente, también nos debería dar la corriente total que está entregando la batería al Pero no es por circuito. el bombillo.
pero cuidado, y es el bombillo porque él sí está irradiando. No sé si lo están tomando así porque no les sabría decir. Habría que hacerlo solo con resistencias, 3 Ajá, resistencias, a ver exactamente. qué pasa. Habría que quitar el bombillo y poner una resistencia. Ajá. Bueno, yo lo voy a A ver. hacer Exacto, lo pueden hacer de aquí al jueves, después. para ver qué Ajá. encuentran. Después colocamos pues lo que eran los amperímetros, los puentes, que ese día le pregunté que cómo funcionaban los puentes y tenían que medir pues diferente Exacto. para calcular lo que era la resistencia del bombillo. Entonces yo tomé, ¿dónde está mi hoja? El voltaje entre Ajá. el puente que hicimos con el bombillo, pues que vendría siendo como la resistencia del bombillo, para Exacto. poder calcular la resistencia. Eso me ¿Y dio qué valor? ¿Cómo lo hiciste? el valor bueno, con la fórmula de R es igual a V sobre I. Exacto. Entonces cambié el miliamperio a amperio. Amperio. Ajá. Ajá. Y ahí me dio como resultado, me parece que fue 4.000 ohmios. 1000 ohmios. Ajá, entonces como yo tenía las resistencias en kiloohmios, tuve que pasarla a kiloohmios, que fue así, para tener la resistencia del bombillo. Ajá, déjame yo sacar ese resultado porque Pero pasa me dio 4 kiloohmios la resistencia del bombillo. exacto, tú lo tienes por acá. R1 era de 4 kiloohmios, R2 de 3 kiloohmios y estabas buscando la resistencia del bombillo. Lo Exacto. hiciste aquí. Ok, sí, así está muy bien porque así lo podemos ver. 872, que era el voltaje que se tenía entre las dos patitas del bombillo, Ajá. dividido entre la corriente que vimos allí, 218 por 10 a la menos 3. Ajá. Pero lo que sí es, a ver, ese 4000 ohmios ahí está demasiado grande porque eso significa que el bombillo tiene una resistencia bien alta de 4 kiloohmios. Un poquito. Bueno, no sé. Sí, exacto, eso fue lo que te dio. Tú no tienes Eso la fue lo que culpa. me dio, ajá, cuando saqué. Exacto. Loaiza, por favor, regresa a los circuitos un momentito. A ver, déjame ver si la conexión está bien. Se supone que entre el interruptor y Ajá. R1 hay 1,87 miliamperes. Ajá. Entre R1 y el bombillo, a ver si está bien conectado, que es el puente que dice lower. 2,18. No, es, a ver si tú lo conectaste de esa, porque también tienes otro acá abajo, que va de R1 al bombillo, porque tu resistencia R2 es el bombillo, sí, es el pero tercero. ya vi el error. Exacto. Era entonces con la que está abajo, 184. Ajá, 184. Ya lo vi. Y el voltaje es de 872. Haz esa división ahí ahorita rapidito si tienes calculadora. Y ustedes disculpen que yo sea tan meticulosa, pero es que hay que No, hacerlo así. yo la tengo. Sería 8.72 Ajá. entre. Pero eso está en 184. miliamperios, ¿no? Hay que pasarla. Ajá, entonces sería 1, 2, 3, 0.184 amperios. Ajá. 0.184. 0.184. Ajá. Y eso me da 47 ohms.
47.39. Ajá, 47.7. que concuerda con lo que más o menos le dio allá a Loaiza, creo que a él le dio también 48 o algo Ok. así. Ese sería el valor de la resistencia en el bombillo. Debe ser una resistencia en ohm y relativamente baja. 47, Ok. creo que a Loaiza le había dado 48. Que Bueno. esto es correcto. Ajá. Lo arreglas Entonces, allí en el cálculo, ¿no? ya acá lo arreglo. Entonces tiene igual para la resistencia equivalente también va a salir error. Eso se va propagando, que es lo mismo que uno siempre dijo. En el álgebra, si lo sacaste mal, ya el resto tiene su Sí, ya problemita. lo vi. Ya lo vi, porque entonces ya lo de la resistencia equivalente está mal. Exacto. Pero bueno, Pero por lo menos se puede arreglar, como esto es para subirlo, sí. ¿cuándo? Hasta el 3 de noviembre, que esa es la cosa, ¿no? Eso es lo bueno de esto. Bueno, Bien, yo lo arreglo para el jueves, profa, pues, que es exacto. el Está bien, presencial. así mismo es. Ya, entonces eso sería, porque en base a eso arreglas y Arregla la concluyes hipótesis con, ok. Entonces yo concluyo ya después. exacto. Listo. Gracias, Edwin. Bueno, gracias a los dos. Muy bien. Profe, Dígame. yo le tengo una pregunta con mi simulación en Tinkercad. ¿Qué pasa, Carolina? Bueno, si quiere, ya los otros pueden salir, profe. Chao. Chao, mami. Chao, Jessica. Pero se lo mando o se Pero lo presento. mejor me lo presentas. Y el que Ok. se quiere quedar se puede quedar porque la clase es hasta las 6 de la tarde y ya estamos en la comodidad de nuestra casa. Y lo que nos diga Carolina tal vez le sirva a los demás. Profe, lo que pasa es que yo cuando puse, déjeme compartírselo, pero cuando yo puse el Vale. amperímetro en el bombillo, ahora el bombillo no me, ahora el bombillo no enciende. ¿Ya lo está viendo? Sí, ya se ve. A ver, Ay, vamos a esta ver cosa está esa loca, espérese, conexión que profe. hiciste. Ajá. Mire, aquí está el de la resistencia, aquí me da igual el amperímetro, pero ahora el bombillo no enciende. Entonces, ¿cómo lo tengo yo conectado? Este es el bombillo. Entonces, la parte positiva está conectada al lado positivo del bombillo y la parte negativa, la patita negativa. Entonces, esta es la que conecta el negativo con la fuente, o sea, el bombillo. Entonces, acá tenemos la resistencia 1, que le puse en 3 kiloohmios. Y la resistencia 2 la puse en 2 kiloohmios. Entonces, la 3, que sería la resistencia 1, que tiene 3 kiloohmios, la parte positiva está la positiva y la parte negativa está la negativa. Igual esta de aquí, que es la resistencia número 2, la parte positiva a la patita positiva y la parte negativa a la patita negativa y el positiva la conecto con la parte de acá abajo para que esté positiva. Ajá, es que tienes un errorcito, mi querida Carolina. En el ¿Quién se lo dice? A bombillo. ver, en todos, porque estás conectando el amperímetro de una forma que no No, es pero es un que yo puente. había primero conectado el voltaje y yo había puesto el voltaje. Pero entonces, es que si Ah, usted ve aquí en el simulador, yo no puse más multímetros para calcular el amperaje. Yo primero puse pero es que, los voltios y después exacto. lo cambié a amperaje. No, hija, pero es que así como lo tienes conectado, lo debes poner a todos para medir voltaje. El voltaje es el que se mide así en paralelo con el dispositivo. Ujú, La salida positiva y la negativa en los extremos del dispositivo. Eso es paralelo y eso es para ujú. medir voltaje. Así que eso está bien conectado para medir voltaje y por eso el bombillo no te está encendiendo. Ah, no, pero es que este es Tienes para el que cambiar. amperaje, profe. No, pero es que lo tienes mal conectado. Por eso que
el bombillo está sintiendo un cortocircuito y por eso no se enciende, Porque porque él lo tiene para medir amperaje en una conexión de voltaje. Por eso es que él está reacio y dice, no voy a encender porque me estás conectando mal este así yo lo amperímetro. tenía, profe. Entonces, cuando lo Sí, inicio, no, pero este estaba en voltaje. Cuando lo inicio, todos tienes que ¡piu! pasar. Obviamente se enciende. Exacto. Ahí está bien, Pero, que ajá, te dije, espérate un momentito. Así lo tienes bien conectado para medir voltaje. Ahora tienes que poner 3 multímetros más, pero tienes que sacar 3 multímetros más o hacer copy-paste de uno de esos que tengas allí y con con eso uno nada conectar más. en serie. No, tienes que hacer por lo menos entre R1 y R2 y entre R2 y el bombillo. Sacas 2 y los pones en la parte de abajo del circuito para que no estén todos allá arriba. Y tienes que hacer una conexión en serie entre R1 y R2 y el que está uniendo esa conexión en serie va a ser el amperímetro. No me deja sacar multímetro, profe. ¿No te deja? No, Bueno, espera. es que tienes que apagar la simulación. Ahí, ¿esto qué es? Eliminamos. Aquí hay Y uno, los aquí hay notas. otro. Exacto. 2 nada más, profe, 3. Puede ser con 2 nada más. Con 2 que tú me muestres está bien. Pero no tiene suficiente espacio entre R1 y R2 y entre R2 y el bombillo. Para que puedas colocar el multímetro que acabas de sacar en forma de amperaje. Pero yo lo puedo poner por ¿Me aquí. explico? Usted lo dice por los cables. Por los nodos. Fíjate que usaste nodos, por ejemplo, entre R1 y R2 los hiciste para que estuvieran en serie, que está bien. Una patita, la patita 2 de R1 con la patita 1 de R2 las pusiste en un mismo nodo, pero no dejaste espacio para colocar un puente entre esas dos patitas. Entonces lo muevo para abajo. Podrías, o para arriba, no tiene que ser para abajo, para Ay, ya lo arriba moví también para para que abajo, dejes un profe. espacio. Aquí. Y lo que te digo es hacia la izquierda, para que le des espacio entre la línea, por Acá. ejemplo, 4 y 5, deja espacio allí. La 4 y 5 la dejo libre. Sí, exacto, porque yo lo que quiero es que hagas un puente con el amperímetro. Ave María Purísima. Aquí. Ay, hija, pero es que es así. Sí, porque ahí ya lo tienes listo Ya, para dejé trabajar. libre el 6, no. 5, exacto. Y ahora 6 el 6. del nodo 5 al nodo 6 puedes conectar el negativo y el positivo del amperímetro. Pero entonces el negativo lo tendría que conectar como aquí en el 6. O a la patita negativa de la resistencia. Aquí. Todo tu circuito primero empieza con el positivo que corriste a la línea 1. El positivo de la fuente, acuérdate que son Aquí. dos. Ajá. Entonces, allí no, tú quieres ver la corriente que atraviesa de la patita 2 de R1 a la patita 1 de R2. Entonces, tendrías que conectar el positivo a la patita 2 de R1. A la patita 2 de Ahí, R1, profe. sí, la patita 2 es la de la derecha. Ahí. Ese, cliquéalo. Aquí. Ajá, rojo. Ponle rojo para que estemos claras. Vamos a ponerlo en rojo. Sí, ya después tú le pones los colores que te gustan, pero Claro. ahorita para que lo veas. Y el negativo, entonces va a la patita 1 de R2. A la patita aquí, profe. Se le 1 escucha de cortado. R2. Sí, bueno, puede ser que ya está cansado el micrófono. La patita, es A que la la patita patita, 1 está aquí, profe. no, de R2. Pero si es que esta Acuérdate era que de las 2, profe. Me la confundió.
es que yo no sé cómo, ok, yo lo veo de izquierda a derecha. Pensé que la primera que tenías conectada con la fuente Pero sería positiva, esta, esa sí, ahí. Y ahí hiciste un aquí. puente, obsérvalo para que tú veas. Sí, clique ahí y lo cambias a cable negro. Mira que hiciste un puente. Va de la patita Mm, que yo le llamo R1 a la patita 2 de R1 a la patita 1 de R2. La ¿De cuál está siguiente, hablando pues que ahorita, estaba ahí. profe? Ah, la siguiente. En Ajá. positivo. No, déjalo así un momentito, todavía no vuelvas a conectar nada. Ok. Ahora sí, pon a funcionar el sistema. Darle iniciar simulación Wow, y profe. observa. Tienes los voltajes que los sigues midiendo en paralelo en las dos patitas con cada resistencia o con Ujú. el bombillo y ya sabes qué corriente está atravesando entre la que yo le llamo R1 y la que yo le llamo R2, Ajá. porque hiciste Que un es puente, 1.78 miliamperes. miliamperes. Cuando tú conectes, porque eso lo vas a hacer solita, cuando tú conectes el siguiente amperímetro entre la que yo le llamo R2, su patita número 2, y le dejes más espacio, porque el bombillo lo vas a tener que correr hacia la derecha, en este caso ahora, porque no dejas espacio para meter el puente con Pero es el que si yo lo corro amperímetro. hacia la derecha, voy a tener que correr entonces la resistencia también. No, nada más el bombillo. Porque la resistencia, la 2, la que yo le llamo 2, la dejas ahí donde está y con el ¿Y si la amperímetro pongo para estás abajo, haciendo, profe? bueno, para donde tú quieras, eso no El hay problema. bombillo. Después que haya sí, bueno, si lo pones para abajo, igual lo tienes que correr. Allí no estás dejando espacio, igual no tienes espacio para poner el puente con el amperímetro. Sería una cosa así como la que estás haciendo. Para la derecha Oh. o en la parte de abajo del protoboard, donde ya, exacto, que cruzas la calle esa que se ve ahí en el centro, que no tiene huequito. Lo Wow, puedes dejar, profe. sí, exacto, por ahí. Ok. Pero yo Y de ahora sí ahí tengo espacio entonces, para conectar el otro. exacto, la patita 2 de la que yo le llamo R2. Pero De ahí pones su patita 2 es la que está el cable negro, ¿verdad? exacto, pero ahí está de voltímetro. Y, Ahora tú y vas su a patita juntar, 1 es la que está en el rojo. exacto. Entonces, el negativo tiene que estar conectado al negativo de la resistencia. No, ahora tú vas a hacer de la patita 2 de R1, vas a colocar en ese nodo que sería el 11, en el nodo 11 o la línea 11, vas a sacar el positivo del amperímetro, colócalo ahí en la patita 2. Del 11. Sí, pero para que, exacto, ahí. Y lo pones en rojo para Ay, pero es no te que este confundas. bombillo me tiene suave aquí. No te deja conectarlo. Y ahora sí. Ahora sí, sí, es que a ti te gusta todo ahí pegadillo, pero mientras más separados están los dispositivos es mejor. Aquí. Ajá, ahí. Y ese le pones color rojo. Entonces el negativo Ahí. tiene que estar con la patita 1. Pero del bombillo ahora, porque estás viendo la corriente que va de la R2 al bombillo. Y ahora el bombillo lo tengo aquí. Pero tiene que estar con la patita derecha o izquierda del Sí, bombillo. cualquiera. Eso no importa si es negativo o es positivo. No, porque el bombillo se comporta como una resistencia. Él no sabe de eso. Ok. Ay, pero ahora este de aquí, profe, ajá, ya. Exacto, Ahora vamos a ver. exacto. Wow, profe, ¿usted está viendo eso? Bueno, pues eso es lo que te digo. ¿Y la corriente cómo es?
Todos son iguales. Bueno, el amperaje es igual, la corriente. Exacto. Entonces ya con eso tienes todo lo que yo te pedía. Pero bueno, lo malo que ya te dije yo todo, que no me gusta Ay, eso. sí, profe. Wow. Sí. Pero Pero entonces esa es la idea. esta la cambio y entonces cambio la de aquí. Cambio la imagen esta y Sí, pongo la que acabamos de ver. exacto, que Entonces, tiene ya todo. en la confirmación de hipótesis, ya cambié lo del R1 más R2 más R del bombillo, que da 8.99 voltios, y el I2, que es igual a el I1, que es igual a la I2, que es igual a la I de bombillo, es igual a 182 miliamperes. Bueno, eso que acabas de medir, no sé si era 182 miliamperes o lo que acabas de Ah, no, hacer en 1.78 miliamperes. miliamperes. Exacto, ese es el que tienes que poner allá. Ok, profe. Es más, usa esta captura para que con él tú puedes demostrar las dos cosas, de que la corriente a través del circuito es la El misma amperaje y y el que la voltaje. suma, exacto, Ah, eso entonces ya te voy a sirve tener que para, quitar una. exacto, sí, porque lo puedes resumir toda en esa que tienes allá. Entonces Muy esta la bien, elimino. Y ahora esta de aquí. y bueno, Ya. exacto, es que es eso. Voltajes en paralelo, las dos patitas de la resistencia, resumiendo lo que pasó aquí. Y corriente, un puente entre la patita anterior de la resistencia anterior y la patita de la resistencia que sigue. Eso es lo que hay que internalizar, porque y lo bueno es que ya ustedes tienen su cuenta y cualquier cosa que quieran volver a repasar lo ven en los circuitos que dejan hechos allí. Eso no lo borren. Déjenlo siempre allí para siempre recordar lo que hicimos en este curso. Eso está en la nube, ni siquiera le va a comer memoria de su Profe, celular pero ni de ahora su esto, ¿cómo se lo subo a lo que usted puso aparte? Porque esto yo lo hice fue aparte, esto yo no lo empecé con el que usted había puesto. Bueno, no sé, es que eso mismo me dijeron los matemáticos, aunque te enoje, Profe, por que ya Dios. que les daba pereza agarrar lo que hicieron en otra actividad que no era la del parcial. Y se los abría a tiempo, pero no hicieron caso que eran los circuitos para el parcial 2. Pero bueno, dentro de lo que cabe, lo han hecho bien, muchachos. Fíjense que han aprendido bastante a hacer lo de los circuitos y eso nos ha permitido que ustedes hagan las verificaciones de leyes que son fundamentales en la electricidad, la ley de Ohm, las propiedades de los circuitos en serie y paralelo, y que dominen la parte de hacerlo con la simulación de Tinkercad y que lo hayan podido hacer muy bien con todos esos videos y figuras e imágenes que me mandaron para el día de hoy. En esencia, pues, tienen algunos que arreglar algunas cosillas, verificar las conexiones y yo estaría muy agradecida si lo pueden pasar. Yo sé que no tienen tiempo, pero si no encuentran la forma de cómo copiar el circuito que lo hicieron en otro lado donde yo les había colocado la actividad para los circuitos del parcial 2, les agradecería mucho que lo pasen a esa carpeta, porque eso es prácticamente una carpeta, un archivo, en donde yo podría verificar esos circuitos. Pero si no, bueno, me conformaré con que me pongan el enlace y me lleve a donde ustedes lo tengan, pues, aunque no sea la carpeta de los circuitos para el parcial 2. ¿Alguna Profe, sí se pregunta en puede. esta? Sí se puede. Cuéntanos cómo se hace para ver, ya para que la gente lo aprenda. Puedes presentar Cuando pantalla. antes de entrar, no puedo, profe, porque estoy en el celular. Pero Ah, antes de entrar al circuito, a simular, ahí aparecen tres puntitos y creo que ahí dice como duplicar o replicar.
y dan la opción de que lo puedes replicar a la clase de usted, a la misma, a lo que es lo del parcial 2. Yo lo hice esta tarde, así que sí se puede Perfecto, replicar. perfecto, y no hay que volverlo a hacer. Muy bien, Jaika, gracias. Ya lo que es Jaika y Harold, igual que lo que es Evelyn y Evelyn nunca se conectó, creo. Evelyn y Profa, Elia, dígame, Yasmara. te quería mostrar lo que había arreglado. Dele que así como vimos a Carolina, estábamos dentro de las horas de clase. Le dimos chance a Jessica porque ella estaba desde el celular. Bueno, también Jaika, pero ya no tenemos ningún apuro. Ok, dele Yasmara, presente. Ahí se ve, profa. Ajá, sí, ya se ve. Ahora sí lo hice, fue directo con los datos del simulador. Y entonces, así me dio la gráfica. Ajá. Fíjate que da la gráfica, da una ecuación y el segundo término de la ecuación, bueno, donde aparece Y tienes que poner I de corriente, donde aparece X tienes que poner V de voltaje. Sí, eso ya se lo agrego a la vez que Se lo yo lo arreglas traté de después. arreglar ahí mismo directo en el Excel y no se puede. Entonces yo lo que hice fue que lo hice en Word y se lo agrego ahí. Exacto. Entonces, el término este que dice 3 exponente a la menos 18 es un número que es sumamente pequeñito, así que eso para nosotros en física se llama despreciable. Tú lo desprecias y no lo pones. Así que también lo borras para cuando lo presentes finalmente. Pero Solamente eso lo es, pongo esa es la hasta idea. aquí. Exacto. Y igual a 0.001x. Ujú. Que sería I igual a 0.001V. Bien, ¿qué más? Y la otra. Exacto. Bien, Es y que se lo la estoy gráfica presentando, también. profe, porque yo creo que el jueves yo no voy a poder asistir a la clase. Ay, Dios mío. Bueno, vamos Y a ver ahí entonces. y ahí están los cálculos, profe, de verificando con lo que sería la ley de Ohm. Ajá, Con el simulador sí salen los datos. exacto. Es que eso es lo que les digo, que sí. O sea, y lo hacen medido, pues. Ujú. Que yo quisiera ver el enlace de tu circuito para que yo vea esos valores que están ahí, Aquí de lo que se está. mide. Ah, donde dice ver. Perfecto. Sí, profe. Sí, Sí. donde dice ver. Sí, porque, pero ya sabes que también lo puedes poner en la carpeta, como nos dijo Jaika hace un momento. Yo lo agregué ahí donde usted puso que subir los circuitos del parcial. Ah, bueno, perfecto. Tú no tienes que hacer lo que tiene que hacer Carolina y todos los que no hicieron caso de ponerlo en esa carpeta. Muy bien. Yo lo Así bajé. mismo es. Muy bien. Pero Ya tú no aquí tienes que no hacer se esa parte. verían todos los Ajá. valores, profe, porque entonces tendría que ir cambiando cada cosa, cada valor de la resistencia para poder ver los datos. No importa, no importa, yo lo hago. A mí Ah, me bueno. sobra el tiempo, así que yo lo hago. Bien, Ese circuito muy yo sí lo bien. agregué ahí en la parte de los parciales. Perfecto, entonces. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de Harold, de Jaika? ¿Algo que quieran aclarar ustedes de lo suyo? Profe, es que yo no puedo presentar ahorita, pero no sé si mi compañero Harold me puede hacer el favor para ver si corregimos algo, que usted me revise, no sé, porque yo adelanté bastante. ¿Se Perfecto. escucha? Sí se escucha y ya Harold está presentando. Ajá. Esto es una infografía. Ay, muchachos, es que ustedes no siguen instrucciones, no hicieron instrucciones, no las siguieron. Una infografía es una sola paginita y ahí usted va agregando las cosas.
Sí, Esto, profe. así no hay que estar pasando de diapositiva en diapositiva y tener 1000 diapositivas ahí. Esa era la idea, pero bueno, vamos a ver si para el semestral ya las cosas cambian y me hacen caso, son niños obedientes la próxima vez. Profe, yo Bien. no había visto que ahí decía que era una infografía. Yo pensé que Ahí nada más lo usa dice. Geniali. ¿No? Es una infografía, hay bastantes plantillas así bien bonitas. Mira, ahí hay un químico ahí apuntando cosas. Ujú. Bien. Ajá. Eso, ¿Cuál quieres que ok. veamos? Bueno, profesora, que la Esa página no no es me la página, responde. Harold. No responde. Ajá. Ah, ya la. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Saben qué vamos a hacer? ¿Quién es la que no va a poder ir? Es Yasmara. Bueno, ya Yasmara prácticamente presentó todo. Porque el jueves sí tenemos que vernos allá. Bueno, a ver. Sí, a veces se pone así terco. Que hay que Qué esperar ahí un casualidad, poco. justamente ahora que presenté se puso así. Sí, sí, a veces se pone así Profe, ¿y terco si el usted lo Yasmara. presenta? Ah, mándenmelo pues. Al Harold, WhatsApp ¿puedes será. enviárselo a la profesora, por favor? Y me carga. El enlace. Deme un segundo, yo se lo mando. Ahora sí. Qué casualidad. Vamos a ver. Ujú. Qué Es linda esa infografía. Muy bien, de. esa, Harold. Así, es esa. Bien, aquí coloqué los objetivos. El objetivo general, que es verificar el comportamiento y las propiedades de un circuito en serie a través del simulador y también en físico. Y puse dos objetivos específicos, que era determinar la corriente y ver si permanece constante en todo el circuito en serie. Y la otra es verificar que la suma de los voltajes de cada componente es igual al voltaje total aplicado. Puedes Ok. Puedes colocar el efecto ahí para que. Ajá. También tenemos el marco teórico, que en un circuito en serie todos los componentes están conectados uno tras otro, formando un solo camino para el flujo de corriente. Esta configuración presenta varias propiedades que implican el comportamiento de la corriente, el voltaje y la resistencia en el circuito. Si presionas el punto rosa, vamos a ver el punto rosa. Ajá. Las propiedades de la corriente, o sea, que la corriente en un circuito en serie es la misma en todos los componentes del circuito, ya que solo hay un camino para que el flujo de los para el flujo de los electrones. Y aquí coloqué la imagen de la formulita de corriente total es igual a la corriente 1, a la corriente 2, a la corriente 3, o sea, en todas las corrientes va a ser la misma. Exacto. Ajá, si presionas el circulito celeste, está el voltaje, que en un circuito en serie se distribuye entre cada uno de los componentes conectados, y la suma de los voltajes individuales de cada componente es igual al voltaje total suministrado. También Ok. presento la formulita. Ujú. Si presionas el punto de color amarillo, ajá, hablamos sobre la resistencia, que la resistencia total en un circuito en serie es la suma de las resistencias individuales, y este valor total de resistencia afecta a la corriente en el circuito. A mayor resistencia total, menor corriente para un voltaje fijo.
Y por último, en el circulito verde, mostré pues la ley de Ohm y la relación que se establece entre la corriente, el voltaje, la resistencia en un circuito eléctrico. Según esta ley, la corriente que circula por un circuito es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Exacto. Ahora, Yeika, ¿cuál fue tu sensación al utilizar la infografía con todas las etiquetas, con que puedes poner lo que tú quieras? Y hasta unas imágenes ahí de que tú pusiste unos globitos y todas esas cosas. ¿Qué piensas de la infografía en Genial? Profe, a mí me encantó porque todo lo tengo allí. No tengo que estar buscando, retrocediendo páginas ni buscando otras cosas y todo está allí. Y más resumido porque también hay un límite de palabras. Entonces eso me hacía resumir más lo que iba a colocar en el marco teórico, como lo más importante. Perfecto. Ya Sí, allí Yeika les ha dado la ventaja de usar infografías de Genial ajá, podemos pasar para los otros que no han hecho caso. a los Bien, materiales. perfecto. Ajá, en los materiales coloqué los del simulador, que son los mismos que se van a utilizar en físico, que son la fuente de alimentación, la placa de pruebas, la resistencia, la bombilla, el multímetro y un interruptor deslizante. Perfecto. Ujú. Ahí sí ven el Bien, efecto del... Ajá. Y acá perfecto. anexé unas imágenes de lo que íbamos a utilizar en físico, que es lo mismo. Muy bien. Y todo Ajá, en una sola diapositiva. sí. Y en mis hipótesis tengo dos. La primera es que la corriente será constante en todo el circuito en serie, tanto en el simulador como en el montaje en físico. Y la segunda es que la suma de los voltajes a través de las resistencias y el bombillo será igual al voltaje total de la fuente en ambos escenarios, o sea, en físico y en el simulador. Perfecto. Ustedes presentaron los resultados de ambos, físico y simulador. Sí, Bien. bien. Metodología. Posibles variables, ok. Aquí yo puse que mis posibles variables, mi variable independiente iba a ser el voltaje aplicado al circuito. Las variables dependientes sería la corriente y el voltaje de cada componente. Y las variables controladas eran las resistencias porque yo podía colocar el valor de las resistencias. Bueno, el bombillo, eso no, sí no pude variar su Sí, exacto. resistencia. Ese no. Nada, ese no se Ajá, le puede hacer nada más colocarlo en el Tinkercad. exacto. Ajá, esas son las variables. Mm, Y miren, siempre nos echan confeti allí para que los niños estén felices. sí, Exacto. ajá. Y en la metodología, aquí puse en físico primero, que en la simulación diseñamos un circuito en serie compuesto por dos resistencias fijas y un bombillo incandescente conectado a una fuente de alimentación que, bueno, se colocaron multímetros en Tinkercad para medir tanto la corriente total como el voltaje en cada componente. La fuente de voltaje se ajustó inicialmente a 5 voltios y se registraron los valores de corriente y voltaje en cada resistencia y en el bombillo. Si presionas el puntito rosa, ahí va a mostrar la imagen de, Del circuito de en cómo, Tinkercad. ajá, de cómo quedó en el Tinkercad. Claro, Puedes la aprieta mostrar. el bombillo. Exacto. Aquí Muy no se bien. puede observar bien, pero yo se lo subí a la asignación que usted dejó. Ya lo amplió. ¿Ves? Ajá. Están viendo Carolina, Loaiza, etcétera. Tanto amperímetro
conectado en serie para cada dispositivo como el voltímetro para cada dispositivo conectado en paralelo. Es importante que eso aparezca, porque ya con esa sola imagen, como le decía Yasmara, ya con esa sola imagen usted tiene la prueba de lo que tiene como objetivos. Sí. Pues. Y también está la metodología del circuito. ¿Aló? Azul. Hola. Ajá. Sí. Sí, estamos aquí. ¿Se escucha? Sí. ¿Y tú nos escuchas? ¿Me escuchan los demás? Porque parece que Jayka no me escucha. Sí, profe. ¿Aló? Ok, es Jayka la que no nos escucha. Es que ella también está desde un celular. El azulito. El único problema que veo es que ¿Se escucha, la foto, profesora? la foto está como muy Sí, lejito. Jayka. ¿Qué cosa? La foto está Hola. como muy lejito. La foto está muy lejito. Ah, pero bueno, uno la acerca. Para eso es el mouse, ¿no? ¿Se escucha? Sí se escucha, Se Jayka. escuchaba ¿Y tú nos entrecortado. escuchas? Sí, es que yo creo que mis audífonos se están descargando. Ajá. Y en la metodología en físico puedes colocar en la metodología, por favor. Botón azul. Ajá. Ajá. Para demostrar las propiedades en físico, se hizo el mismo circuito en un protoboard, utilizando el valor de las, o sea, el mismo valor de las resistencias y sustituyendo el bombillo incandescente. ¿Se escucha? Ahora sí. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Y tú Ajá. escuchas? Y se sustituyó, sí, se sustituyó por una luz LED verde en vez del bombillo incandescente. Y bueno, la fuente de alimentación sí se ajustó a, igual que en el simulador, a 5 voltios y se empleó un multímetro físico para medir la corriente total y el voltaje individual en cada componente. Ok. Puedes presionar Botoncito el azul para ver. puntito ajá, Así. para que vean cuando Y la luz acércalo. LED Exacto. nos enseña. Sí. Perfecto. Ujú. Ajá, ustedes tenían ahí un interruptor de pulso, de pulsador ahí. Ok. Sí, profe, pero no nos funcionó el interruptor. Ah, ok, lo conectaron directo. Ok. Ujú. Es que eso había que meterlo bien las 4 patitas ahí abajo y no pudimos dar con cuál era el sistema. Pero bueno, está bien. Estamos usando bastantes cositas. Ujú. Muy bien. Bien, ahora pasamos a... Justifico. Yo doblé las patitas y por eso no se pudo incrustar bien. Viste, fue Harold el culpable y después Harold culpa a Jayka de las cosas y es él el culpable de esta cosa. Muy bien. Sí, Y profe. yo no sé por qué no querían presentar si esto ya lo tienen listo también casi. No, porque me da miedo que... Bien. Es que tenía unos cálculos mal, profe. Bien, en los modelos Bueno, matemáticos, presiona el puntito rosa, por favor. Ah, ya no. sí, se ve bien. Ah, ya no. Hola. Ajá, se oye, se oye. Ajá. Es que se me fue la señal. Bien, si presionas el puntito rosa, ¿ya lo vieron? Sí, ahí están los cálculos. Ah, ¿Tú me bueno. oyes, Jayka? Sí, profe, es que se fue de momento
Es que hay un tranque feo. Ay, es que tú estás en el bus ahorita Sí, pero fácil. Hay un y tranque no te estás feo. mirando y no te estás mirando y esa loca hablando sola. No, nadie me mira. Ah, qué bueno. Sí. Bien. Ujú. ¿Vieron observó los cálculos, profesora? Sí, bueno, ya se acaban de disminuir. En el puntito rosa, ¿puedes ponerlos, Harold, por favor? Ese no, el del primero, el del simulador. Ajá, ese mismo. No se puede. No quiere abrir. Bien, allí en el primero iba a aparecer pues la imagen de que todas las corrientes era igual, como se puede observar allí en la imagen del simulador. Dan de 991 microamperes. Digo, sí, microamperes. Ajá. Bien, en el punto celeste muestra los voltajes. Ajá. En un circuito en serie, el voltaje total debe ser igual a la suma de los voltajes en cada componente. Entonces, yo sumé el voltaje que me daba el simulador de la resistencia 1, de la resistencia 2 y el voltaje del bombillo. Y eso me dio a 5 voltios, el voltaje que pues se le aplicó a la fuente de alimentación. Yo no sé por qué al circuito que hizo Loaiza y al que hizo, creo que Yasmara también, bueno, ya Yasmara se salió, no les daba exactito, porque el de Carolina y el de acá de Jayca también le salió exactito el de la fuente. Ahí hay que ver qué es lo que pasa. Muy bien, ¿qué más? Ajá. En el punto verde, ahí, bien, ahí eran cálculos bueno, son cálculos de la resistencia en el simulador. Pero, o sea, tenía todas las resistencias de las dos que puse, pero no tenía la del bombillo para calcular la resistencia total. Entonces, empezamos a buscar el voltaje de cada resistencia eh, y que, bueno, que voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, yo busqué el valor de cada uno para verificar el voltaje también. Y la resistencia del bombillo, que el voltaje en el bombillo es de 47.5 milivoltios y la resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Entonces yo teniendo esos datos de 47.5 por 10 a la menos 3 voltios entre la corriente que es, bueno, ahí podría expresarlo como micro o también como miliamper, así que lo puse como miliamper, que es 0,991 por 10 a la menos 3 y eso me dio un total de que la resistencia era 47.93 ohmios. Exacto. Y, Si coincide con lo que han entonces, estado calculando los demás muchachos de los otros grupos. Muy bien. y la resistencia total en el simulador, pues sumamos la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia del bombillo. Y ahí yo convertí las resistencias a ohmios Ohmios. porque las tenía en kilo ohm. Y También las me podías dio de, trabajar en kilo ohm, no hay problema. Pero bueno, para que todas estuvieran en la bueno, misma unidad de ohm. Ok, está bien. ajá, entonces me dio ese valor. Bien. Que fue la Ajá, suma. Muy bien. sí. Y acá en lo físico ahí coloqué una imagen de cuando estaba midiendo la corriente y que me daba de 0,0001 amper.
Ajá. No sé si, y el voltaje Sí. también era 5, el mismo. Ajá. Eso me dio en todo en las resistencias y en lo que me di ese día. Muy bien. Acá en el rosa calculamos el voltaje de cada resistencia. Donde yo ahí para sacar el voltaje pues apliqué la ley de Ohm, donde voltaje es igual a corriente por la resistencia. Entonces yo utilicé el valor que me daba en el amperaje, que era 0,001 amper, pero yo lo convertí aquí, o sea, lo puse en notación científica y lo multipliqué con el valor de la resistencia, que era 2 kilo ohm. Y Ok. el valor del voltaje me daba 2 para la resistencia 1, para la resistencia 2 me dio un voltaje de 3 y la resistencia del LED verde yo tenía la resistencia la saqué con el voltaje de LED entre la corriente y me dio un valor de 4.995 ohms. Es una resistencia alta, la del LED. Está tratando de hablar, pero no se oye, Jaika. Casi 9 kiloohmios de resistencia total. Es que si van en el bus, eso se le va yendo la señal. Ok. Bueno, pero ya este trabajo está prácticamente hecho y los cálculos están todos bien. Habría que decirle a Harold, le dices a Jaika que no se preocupe. Lo tendríamos que terminar en la escuela de física, pero está muy bien lo que he visto hasta ahora. Cosa que el jueves ya termina su parte Harold, lo que hizo Jaika está excelente. Lo hicieron en infografía, tiene sus sí, profe, montones de ventajas. Sí, no te preocupes, Jaika. eso no, Tú vas en unas eso era condiciones algo que que no no me tenía. son. Sí, está excelente. Lo que hiciste está todo bien. No tengo ni siquiera que decirte que cambies nada. Todo está muy bien. Me gustó mucho tu infografía. Ajá. Se le fue de nuevo. Cosa que el día jueves terminamos con lo que nos faltan. Ojalá puedan ir, que no se busquen excusas y puedan ir para que terminemos ya de concluir con este tema. Evelyn, que acaba de llegar, Elia, le falta su sustentación porque ya Carolina la hizo, le falta ya a ellas dos, y Harold, son los que y Larisa, son los que nos estarían faltando. Así que bueno, podemos dejar hasta aquí la clase de hoy. Felicidades. ¿Por qué? Porque aún cuando están trabajando algunos, es más, la mayoría están trabajando, se están esforzando en entregar lo que tienen que hacer, están aprendiendo, que es lo que más me satisface a mí, porque no la entrega, sino que ustedes aprendan y que dado el momento, pues si tienen que dar física y tienen que dar algo de circuitos, ya ustedes saben estas cosas y cuando las repasen para poder enseñarlas, usen todas estas técnicas en sus clases. Ajá. Dime, Jacob, a ver si te oímos. Nada. Bueno, nos vemos el jueves, muchachos. Pues muchas gracias por asistir y lo han hecho muy bien. Me siento muy orgullosa de ustedes y que están aprendiendo, que eso es lo principal aquí. Así que hasta luego y nos vemos el jueves, pues. Chao, profe. Chao, muchachos. Chao, profe. Hasta luego.